Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Te exaltamos, Jesús, y te adoramos. Te decimos, Señor, palmas, que se escuche. Recordemos que esto es una fiesta para Jesús, para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Amén. Me da gusto darles la bienvenida a Conexión Live. Si alguien nos está visitando, a ustedes les doy una bienvenida especial. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. El día de hoy vamos a concluir la serie Cómo ser un gran seguidor, en la que estamos aprendiendo a ser buenos líderes siguiendo al mejor de los líderes, que es Jesús. Pero antes de escuchar el mensaje que el pastor Jeremy va a compartir, tenemos la oportunidad de adorar a Dios con 2 canciones más. Vamos a seguir preparando nuestros corazones y quiero también animarlos para que nos saludemos. Todos vamos a saludarnos, vamos a darnos una bienvenida, decirnos palabras de vida y luego seguimos adorando a Dios.
Bien, con ese mismo espíritu vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a decirle que sea toda la gloria, el honor y la alabanza por todos los siglos. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré en tus promesas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Así es, Señor. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es
glorioso, poderoso, majestuoso. Amén. Fíjense lo que dice aquí en Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Libertad y confianza en Cristo Jesús y por nuestra fe en Él. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Yo veo así como que muy quedito. ¿Cuántos tienen fe? Tenemos fe para entrar en la presencia de nuestro Dios. Y no importa cómo vengas hoy, Él te espera. Él nos espera. Y vamos a declarar que Él es nuestra esperanza. Pero no una declaración vacía, sino basada en la fe del Hijo de Dios, de que Él murió y resucitó por nosotros, porque Él nos ama. Vamos a decirle, iglesia: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a repetirlo, iglesia. Vamos a decirle: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a declararlo. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Así es, Señor, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús. Oh sí, Señor, somos fuertes en ti, Señor, y lo creemos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Sí, Señor, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Así es, Señor. Y creemos esta promesa que dice así: un día Él regresará en su
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Creemos, Señor, que un día regresarás. Y anhelamos, Señor, con todo el corazón tu segunda venida. Tu iglesia te espera, Señor, como una novia. Está esperando que tú vuelvas, Señor, en las nubes con poder y gloria. Y que este mundo reconozca y vea, Señor, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Que tú tienes el control de todas las cosas y que vas a volver para establecer tu reino sobre la tierra. Y así como dices, Señor, en tu palabra, que el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es mi Rey. Con todo tu corazón, iglesia, dilo. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es mi Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Dios, te damos por este tiempo y te quiero pedir específicamente por las personas que sienten que no pueden más, aquellas personas que sienten que ya no pueden estar en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de esa tempestad. Te pido para que hoy sea el día en que esas personas pongan su fe y confianza en Jesús, acudan a Él y que en Él puedan estar fuertes, Señor, para enfrentar cualquier situación. Sé con nosotros, tú has prometido que estarás con nosotros, solo tenemos que buscarte y que hoy sea el día en el que nosotros humildemente reconozcamos que no podemos más y que tú eres nuestro Señor y que podamos pedirte ayuda y sentir cómo tú estás respondiendo de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Y quiero aprovechar, como es costumbre, para decirles cuáles son algunas de las actividades que vamos a tener en los próximos días para que las consideren y las tomen en cuenta para que participen en las que sean adecuadas o de su interés. Una de las actividades que vamos a tener, y es el día de mañana lunes y martes, vamos a tener una brigada oftalmológica. Si tú necesitas o has sentido molestias con tu vista o conoces a alguien que está batallando con eso, mañana puedes ser beneficiado a través de esta brigada, que es completamente gratis y no es exclusivamente para las personas que asisten a la iglesia. Si tú tienes un conocido, un familiar o un amigo que puede ser beneficiado, anímalo para que se acerque, anímalo para que sea atendido por los doctores que van a estar aquí. Es el día lunes y martes. Lo único que les estamos pidiendo para tener un control o un orden es que manden un mensajito al WhatsApp que aparece ahí en la imagen, donde nos digan su nombre y nos digan: quiero separar un lugar para que me consulten en la brigada. También tenemos la oportunidad, si eso se te dificulta de alguna manera, terminando la reunión puedes pasar al centro de conexión y dejar tu nombre y tu teléfono
y decir: quiero que me separen lugar. Y mañana, lunes y martes, aquí estará un grupo de médicos consultándolos, revisando la vista de las personas que estén asistiendo y dándole seguimiento a los problemas que ellos detecten. Entonces, es una manera en la cual podemos ser de bendición para la comunidad, para nuestra ciudad, para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a aprovecharlo al máximo. También otra de las actividades que vienen es el siguiente domingo. Vamos a iniciar una nueva serie que es súper divertida, una serie que nos gusta mucho, una serie que tenemos una vez al año aquí en Conexión Live, y es Como en el Cine, en la cual convertimos los campus, convertimos los auditorios en salas de cine y utilizamos películas para compartir verdades bíblicas. Y es algo bien divertido, hay palomitas, refresco, un ambiente bien padre. Entonces eso va a ser el siguiente domingo. Inviten a un amigo para que esté aquí con nosotros. Y también otra de las actividades, esta es exclusivamente para las mujeres, es la conferencia para mujeres Perfecto Amor. Es el 17 y 18 de octubre. Ya están las inscripciones abiertas. Terminando la reunión, las mujeres pueden pasar al centro de conexión a registrarse. Es un evento también especial. Las mujeres que van a estar aquí van a tener la oportunidad de escuchar a una comunicadora invitada, y vamos a tener también a 2 comunicadoras de aquí de Conexión Live. Entonces, esa actividad es para ustedes, mujeres. No se lo pierdan, aprovechenlo, por favor. Y ahora sí, vamos a dejar el espacio para que el pastor Jeremy concluya la serie Cómo ser un gran seguidor, la última parte de esta serie que ha sido de mucha bendición. Vamos a ver el video que introduce la serie. En la última parte de esta serie, Cómo ser un gran seguidor, donde estamos viendo cómo creemos que para ser un gran líder primero tenemos que aprender a seguir a Jesús, y hemos visto cosas muy importantes. Hemos visto cómo Jesús veía el potencial en otras personas y llamaba fuera el potencial y los empoderaba. Hablamos de cómo Jesús era humilde, hablamos en su servicio. También vimos cómo Jesús mostraba gran coraje y valentía en su liderazgo, y nos ha llamado a nosotros a hacer lo mismo. Y hoy yo quiero hablar de un tema probablemente inesperado. Cuando la gente habla de liderazgo, muy pocas veces se considera esto. De hecho, de lo que voy a compartirles el día de hoy es algo que podemos sentir la presencia o la ausencia de cuando entramos en un lugar o cuando estamos en un lugar, pero muchas veces no podemos distinguir exactamente qué es. Entras y estás en un lugar y hay algo aquí. ¿Qué es? No estoy seguro. O si no está, también se puede sentir, pero muchas veces no estamos muy seguros de qué es exactamente. Es algo pero es algo importante que existe en cada relación, entre 2 o más personas, en cada organización. También existe en cada civilización fuerte y saludable. Esto de lo que voy a hablar es muy, muy, muy importante. Pero se habla bastante poco en la modernidad de este tema que voy a compartirles el día de hoy. Esta cualidad esencial dentro del liderazgo que vemos en Jesús y que Él quiere que nosotros vivamos. Tampoco que estoy seguro que si yo sacara mi cartera y pusiera $1,000 aquí sobre la mesa y le dijera: el que me adivine qué es esta cualidad del liderazgo que voy a hablar el día de hoy, yo creo que nadie lo acertaría, especialmente en el primer intento. Nadie lo acertaría, casi estoy seguro. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es el tema dentro del liderazgo que quiero compartirles el día de hoy? El honor, la honra en el liderazgo. Sumamente importante. La hipótesis de esta serie es que Jesús fue y es el mejor y más impactante líder de la historia. Y si quieres ser un buen líder, sigue el ejemplo de Jesús.
Y si esa hipótesis es verdad, y yo creo que sí es, entonces la propuesta es esto. ¿Qué les parece si aprendemos a ser líderes que siguen a Jesús, el mejor líder en la historia? Y Jesús es un líder, por cierto, que es digno de toda la honra, de todo honor. Pero también fue un líder que honró perfectamente a otros. Y yo quiero que nosotros, quiero invitar a que todos en todos nuestros campus el día de hoy consideremos cómo eso se vería si nosotros siguiéramos a Jesús en esta área, no pensando en el liderazgo que nosotros tenemos y cómo otros deberían de honrarnos a nosotros, sino cómo nosotros como líderes podemos seguir el ejemplo de Jesús en cómo Él honraba a otras personas y nosotros aplicar esa honra que Él ejemplificó para nosotros, y sus seguidores lo han hecho también a través de los siglos a otras personas. La definición de honor, porque pensamos en honor y podemos imaginar muchas cosas. La definición del honor, para que todos estemos entendiendo qué es el concepto que estamos hablando, es la siguiente: es una profunda estimación, respeto, admiración y valoración de alguien o algo, reconociendo su valor inherente o su posición. Esas últimas dos cosas son sumamente importantes: su valor inherente y su posición. Algunas cosas importantes del honor que yo creo que necesito resaltar, porque como digo, no es un tema que se habla mucho en la modernidad, no, es algo como que hace 100 años o 200 años, en la época de los caballeros y todo eso, o quizás en otras culturas se considera mucho la honra, el honor, pero en nuestra cultura no. El honor no es algo, no es solo cómo tratamos a otras personas, no es cómo por fuera estoy tratando a las personas. La honra es cómo pensamos y valoramos a las otras personas también. La honra no es solo una expresión exterior, es algo desde dentro, desde cómo vemos y pensamos de otras personas. Eso es sumamente importante acerca del honor. Piensen en esto: el honor no asigna valor, el honor reconoce el valor. En otras palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer para honrar o deshonrar a otras personas que les asigne más valor de lo que tienen o les reste valor, porque el honor no tiene esa función. El honor reconoce el valor que ya tienen las personas. Eso es la función del honor: reconoce el valor de las personas. Y hablando de valorar a las personas, quiero hacer un paréntesis, porque hay algo que yo creo que necesito aclarar, un tema que necesito tratar antes de que nosotros podamos realmente aplicar lo que les voy a compartir el día de hoy. Y eso es que yo estoy consciente que el día de hoy en uno de nuestros auditorios, en nuestros campos o escuchando en línea, hay personas que no se sienten valoradas. Y probablemente hay un buen número de personas que no se sienten como que tienen valor. Y eso es probablemente porque a través de su vida personas los han tratado como personas sin valor en la manera que les hablan, o las cosas que han hecho o no han hecho. Probablemente personas que deberían de protegerles no les protegió por alguna razón, y quizás sea un poco diferente para cada persona, pero hay personas sin duda entre nosotros que se sienten como personas sin valor, como los más insignificantes. Quizás entren en cualquier lugar. Hay personas, y yo puedo decir que en algún momento de mi vida yo experimenté esto, pero cuando yo entraba en un lugar y estaba rodeada de personas, literalmente me he sentido, y estoy seguro que otras personas todavía sienten eso, como el más insignificante de todos los que están en el lugar, como que el menos importante, el menos valioso del lugar. Hay personas que sí se sienten. Y lo que quiero decir, si eres una persona que se siente así en este momento, o algún momento has sentido así, quiero decirles algo, y es esto: que yo escucho y entiendo ese sentimiento. No lo ignoro ni lo minimizo. Es un sentimiento importante. Al mismo tiempo, quiero decir esto, y esto es tan importante, que tu sentimiento acerca de tu propio valor no tiene ninguna influencia sobre tu verdadero valor como persona.
Lo que tú sientes acerca de ti mismo o lo que otros han dicho acerca de ti no tiene nada que ver. Si las otras personas te han deshonrado, no tiene nada que ver con tu valor personal como persona. Que puedes sentir que tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver ni influye sobre tu valor. Ellos no pueden determinar, ni nadie, solo Dios puede determinar cuánto vales como persona. Alguien dijo que los sentimientos son como los hijos. Deberíamos escucharlos, deberíamos atenderlos, deberíamos de cuidarlos, pero no permitirles tomar decisiones determinantes para nuestra familia. Y en el caso de nuestros sentimientos en este área en específico, deberíamos de tomarlo en cuenta, deberíamos de atenderlo, no deberíamos de ignorarlos, pero no deberíamos de permitir que estos sentimientos influyen en las decisiones de nuestras vidas, especialmente las determinantes importantes. Independientemente del valor que sientes tener o no, sientes que no tienes, hay 4 cosas que determinan el valor no solo de un individuo, sino de todas las personas. 4 cosas. Y eso funciona en todo el mundo, en todas las civilizaciones. Esto determina el valor de algo. Y la pregunta es esto: ¿quién hizo esa cosa? Si es una cosa es una persona, puedo verla como si fuera un objeto. ¿Quién hizo esa cosa? Tiene mucho que ver en el valor que tiene el objeto. La calidad con la que fue hecha determina el valor del objeto. ¿Cuántos existen del objeto de que estamos hablando? ¿Y cuánto pagaría alguien por esa cosa? Son las 4 cosas que determinan el valor de cualquier cosa que podemos encontrar. También determina el valor de nosotros. ¿Quién nos hizo? La calidad con que nos hicieron. ¿Cuántos existen como nosotros? ¿Y cuánto pagaría alguien por nosotros? Esas 4 cosas también determinan nuestro valor. Y sea que te consideres una persona de mucho valor o no, o te han tratado con honor o te han deshonrado en tu vida, necesitamos todos escuchar y entender estas 4 cosas. Número 1, escúcheme por favor. Dios te creó. No cualquier persona, sino Dios Todopoderoso te creó. Y no hay nadie como Él, no hay nadie ni siquiera cerca a Él. Él es muy por encima de todos los demás. Fuiste creado por Dios. Y nada más esa realidad, ese hecho significa que eres de gran valor. Nada más con eso, sin tomar en cuenta las otras 3 cosas. Pero fuiste creado por Dios. Me gustaría que pudieran aceptar esta verdad. Número 2, fuiste creado con una calidad milagrosamente sofisticada y precisa. O sea, no solo fuiste hecho por Dios, sino la manera que Dios te hizo es asombrosamente sofisticado. Es una calidad increíble. Con toda la modernidad y la ciencia que existe, nadie podemos entender, nadie pudiera recrearte. Y si te dicen que están equivocados, o sea, eres un producto de la creación de Dios, increíble, hermoso, maravilloso. Y esas 2 cosas determinan que eres una persona en sí muy valiosa. Nada más con esas 2 cosas, pero eso no es todo, porque eres 100% único y original. No hay nadie de los 7 o no sé qué tantos miles de millones de personas vivas hoy que se parece a ti, que son iguales a ti, al nivel genético, hasta en tu ADN. Y no solo, y nunca habrá alguien como tú, y nunca ha habido alguien como tú. Tú eres único y jamás ha habido alguien como tú. Entonces fuiste creado por Dios y eso te agrega valor. Dios te hizo increíble. Y eres único, eres única, no hay nadie como tú. Y eso agrega valor cada vez más. Y número 4, ¿cuánto pagaría alguien por ti? Determine tu valor. Escuchen esto: Jesús te compró con su preciosa sangre. Y yo creo que nadie podemos comprender lo que esto implica sobre nuestro valor. Pero una sola gota de Jesús, el creador de todas las cosas, derramado por ti, esa gota de sangre vale más que todas las riquezas que jamás pudieran llegar a existir. Una sola gota de su sangre. No hay nada que se compare con el valor de la preciosa sangre de Cristo. Y no derramó una sola gota por nosotros, sino cada gota de sangre. Entregó toda su vida. El más valioso, que ni siquiera tiene comparación. Cuando Dios habla de sí mismo, ¿sabes cómo se escribe?
Yo soy el que soy. O sea, no se compara con otra cosa, porque no hay nada que se compare con Él. Él, Dios de todas las cosas, entregó su vida por nosotros. Y eso significa que nuestro valor es incalculable. Tú, no importa lo que te hayan dicho, lo que hayas pensado, estas cosas significan, más allá de la duda, que tú eres una persona increíblemente, asombrosamente, incalculablemente, incomprensiblemente valioso. Y no importa cómo te hayan tratado o qué te hayan dicho, a lo mejor afectó tus sentimientos o mis sentimientos, pero no afectó tu valor. ¿Están conmigo? Estamos entendiendo esto. Esto es importante. Ojalá y todos hayamos comenzado a entender el valor que tenemos. Gracias a Dios, todas estas cosas nos han sido dadas por Dios y solamente por Dios. No es mérito nuestro. Esto es de Dios, es un regalo de Dios. Y una vez que hayamos comenzado a entender esta realidad acerca de nosotros, entonces ahora sí puedo introducir esta siguiente parte. Porque si esto es cierto de mí y es cierto de ti y de ti y de todos nosotros, entonces es cierto de todas las personas que te rodean en todo momento. Sí, porque ellos también fueron creados por Dios, fueron creados asombrosamente, son únicos y no hay nadie como ellos, y fueron comprados con la sangre de Cristo. Y si eso es verdad, significa que yo soy incalculablemente valioso, pero cada otra persona es también. Y eso es sumamente importante entender cuando hablamos de cómo debemos honrar a otras personas. Porque ¿qué es la honra? ¿Qué dijimos que es la honra? La honra tiene que ver con reconocer su valor inherente. No podemos honrar a una persona debidamente si no valoramos a la persona. Y entendiendo el valor que tenemos nosotros y que tienen las personas, podemos comenzar a honrar a las personas como ellos merecen ser honradas, como Jesús lo ejemplificó y como Él nos anima a nosotros a seguirlo. Entonces es el valor inherente que tienen. Tenemos que entender esto. Y o su posición también tiene que ver dentro de la honra. Ser un líder que honra a las personas con el honor que ellos merecen, comienza reconociendo su valor y su posición. Pero ¿cómo mostramos ese honor? ¿Cómo podemos mostrarlo? O sea, estoy comenzando a entender, pero ¿cómo expreso eso? Empieza con lo que pienso y cómo valoro a las personas, pero ¿cómo expreso ese honor a las personas? Quiero mostrarles 7 maneras muy prácticas que la Biblia nos enseña y que debemos honrarnos los unos a los otros. Y esto, como son 7, vamos a ir rápidos. Las aplicaciones son muy prácticas y va a haber mucho. Yo creo que Dios nos va a hablar en varias de estas cosas a cada uno de nosotros, pero que el Espíritu nos ayude a entender en qué necesitamos enfocarnos. 7 maneras que como líderes que seguimos a Jesús podemos honrar a otros. Número 1. Honramos a otros reconociendo y resaltando su unicidad, su singularidad. Salmo 139:14 dice: te alabo, es el salmista hablando a Dios, dice: te alabo porque soy una creación admirable. Él está reconociendo que fue creado por Dios Todopoderoso de una manera increíble y está alabando a Dios. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Si eso es cierto de David, está reconociendo, pues tus obras vienen siendo todas las demás personas también, son obras maravillosas y eso lo sé muy bien. Y lo resalto porque es tan fácil perder el asombro de las personas y la forma que Dios los creó, porque estamos rodeados de ellos todo el tiempo. Y cuando estamos rodeados de cosas o personas asombrosas, creaciones de Dios, todo el tiempo es fácil perder el asombro de esas personas. Hace poquito tuvimos la conferencia de liderazgo y el pastor que vino a compartir se llama Casey, por si alguien no estuvo en la conferencia. Y él llegó a Monterrey en avión y cuando llegó dijo lo que casi todos dicen cuando llegan a Monterrey o Allende, porque especialmente si vienen de otros lugares donde no hay montañas, llega y ve las montañas y llega aquí a la iglesia y llega al campus Allende o el terreno en Los Lirios donde estamos haciendo un campamento y ve las montañas porque estamos al pie de unas hermosas montañas, majestuosas montañas.
aquí en Nuevo León. Y él las ve y dice, wow, dice, wow, qué hermosas montañas. ¿Y sabe lo que dije yo? Me acordé cuando dijo eso que había montañas ahí. Porque estoy tan acostumbrado a levantarme todos los días y ver las montañas que ya mi mente muchas veces los pasa por alto, no reconoce. Pero son hermosas montañas, y otras personas que no están acostumbrados a verlo lo notan. Lo mismo nos pasa muchas veces con las personas que nos rodean. Los vemos todo el tiempo y estamos tan acostumbrados a estas increíbles personas que Dios ha creado con tanta intención y sabiduría y amor, que pasamos por alto lo asombrosos que son las personas y dejamos de valorarlos. Y si no los valoramos, no los honramos por su unicidad tampoco. Algo que yo recuerdo cuando nacieron mis hijas y las vi por primera vez de cerquitas. Yo ya había visto a otros bebés, había visto a otros pies y orejas y naricitas y labios de otras personas, pero cuando tuve a mi bebé me le quedaba viendo sus pisitos. Dije, wow. Y sus orejitas, qué hermosas orejas. Y sus labios, qué hermosos labios. Y lo que pensé es que, Dios, hiciste algo asombroso. ¿Cómo es posible que tomaste algo de mí y algo de su mamá y formaste todo esto de un solo célula en el cuerpo? Es increíblemente, es hermoso, es hermoso. Y resalto esto porque sus orejas y su nariz y su boquita y sus pies eran extra especiales para mí porque pues mis hijas, ¿no? Pero yo creo que con esos mismos ojos Dios ve a cada persona que ha creado. Los ve como wow. Y yo quiero que entiendas esto. Cuando Dios Todopoderoso fija su atención en ti y lo hace, y siempre está consciente de ti, cuando fija su atención en ti, ¿sabes lo que Él piensa? Wow, hice algo increíble. Hice una persona asombrosa. Qué sabio soy. Yo hago las cosas muy bien. Y eso es lo que piensa cuando te ve a ti, cuando me ve a mí. Y nosotros necesitamos recordar que cada persona Dios lo creó y merecen esa honra y esa atención también. Entonces honramos a otros reconociendo y resaltando su unicidad. Segunda cosa, honramos a otros reconociendo su posición en Cristo. Su posición en Cristo. Además de su valor intrínseco, inherente, simplemente por ser quienes Dios los hizo, los hijos de Dios tenemos una posición de honor. Y honramos a otros cuando los tratamos de acuerdo con su posición en Cristo. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la posición que todos los hijos e hijas de Dios tienen en Cristo. O sea, fuera de su posición en Cristo, como quiera, son increíblemente valiosos porque Dios los hizo y todas las cosas que dijimos, pero estando en Cristo, además tienen una posición que merece ser honrado y reconocido. Eso es tan importante. Dice Juan 1:12, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios es el Rey de Reyes, ¿estamos de acuerdo? Ok, es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes. ¿Qué posición tienen los hijos de un rey? ¿Qué posición tienen los hijos de un rey? Pues los hijos de un rey o son princesas o son príncipes. Esa es la posición que tienen en el reino. Que cualquier hijo o hija que nace de un rey en su reino tiene la posición de princesa y de príncipes. ¿Y cómo se le debe tratar a las princesas y los príncipes? Con honor. Con honor. Se reconoce su posición y su posición exige que es un trato de honor. ¿Por qué? Por su posición. A un hijo o hija del Rey de Reyes, pregunto, ¿tú crees que les deberíamos de faltar el respeto? A un hijo, a un príncipe o una princesa,
en el reino del Rey de Reyes? ¿Deberíamos de faltarle respeto? ¿Deberíamos de ignorarlos? ¿Tratarlos como menos? ¿Como excluirlos? ¿Menospreciarlos? ¿Deberíamos de chismear o hablar mal o criticar a esas personas delante de otras personas? No sé. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque son hijos o hijas del Rey de Reyes y merecen un trato, ser tratados con honor. Un gran líder que está siguiendo a Jesús trata a los hijos e hijas del Rey de Reyes con la honra que su posición amerita. Entonces ahí son dos cosas. Número 3, tercera cosa: honramos a otros reconociendo su importancia en el cuerpo de Cristo. Su valor y su importancia en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 dice lo siguiente. Dice: de hecho, hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Esta parte no está en el pasaje de arriba, pero dice el pasaje: así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y luego continúa diciendo en versículo 23: a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Todo esto para decir que cada persona tiene una posición importante dentro del cuerpo de Cristo. Cada hijo o hija de Dios tiene una posición importante dentro del cuerpo de Cristo. Importante, esencial. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que no sea importante. Y no deberíamos de menospreciar o menos valorar a nadie. Todos tienen valor y tienen un lugar dentro del cuerpo de Cristo. En nuestra iglesia tenemos pastores, tenemos directores de ministerio, tenemos líderes de grupos, tenemos maestros, tenemos músicos, tenemos gente que trabaja en producción, en transmisión, en anfitriones, voluntarios en Conexión Men, en Ladies, en Kids, en Youth, en ministerios de ayuda, en Café Conexión y más. Todavía hay más, muchas personas. Y hay oportunidad, por cierto, para más personas, porque la visión que Dios nos ha dado como iglesia es bastante grande. Pero cada persona que está sirviendo en alguna capacidad dentro de la iglesia merece ser honrado por la posición que ellos tienen dentro de la iglesia, porque son personas importantes y esenciales. De hecho, cada miembro del cuerpo de Cristo, tenga o no tenga un título, merece ser tratado con honor, con honra, porque tienen un lugar y son importantes en el cuerpo de Cristo. Es más, quiero invitar a todos en todos nuestros campos, tomando en cuenta a todas las personas que sirven y forman parte del cuerpo de Cristo, vamos a darles en honor a esas personas que sirven un fuerte aplauso, porque merecen ser honrados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos todos, en todos nuestros campos. Hey, vamos a honrar a las personas como líderes que estamos siguiendo a Jesús, porque tienen una posición y son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a honrarlos. Además de las personas que sirven en un puesto o posición, muchos tenemos o tienen funciones no oficiales en el cuerpo. No tienen un título, no tienen una función oficial, pero tienen un lugar y hacen cosas importantes en el cuerpo. Quiero resaltar nada más algunas de esas cosas, porque a lo mejor esto aplica para muchos de los que estamos escuchando el día de hoy. Por ejemplo, nadie tiene la posición de padre espiritual dentro de la iglesia, pero muchos son padres espirituales para otras personas. Están al tanto, están cuidándoles. Hay muchos no tienen el título de pastor, pero están pastoreando y cuidando a otras personas dentro de la iglesia. Nadie tiene el título de animador de los desanimados, pero hay personas que se la pasan buscando y animando y visitando a los que están desanimados. Y eso es muy valioso e importante. No hay persona nadie tiene el título de pacificador, pero hay personas que se dan cuenta que hay conflicto entre dos personas y van y buscan hacer la paz y son pacificadores y tratan de resolver el conflicto. Eso es sumamente valioso en el cuerpo. No hay personas en nuestra iglesia al menos que tienen título de consejero, pero hay muchos que aconsejan y que guían y ayudan a jóvenes, a adultos, a niños, a matrimonios. Todo eso también es importante y debe ser valorado y honrado.
Cada persona en el cuerpo de Cristo es necesaria, importante y valiosa. Y ninguna es más importante que otra. Nadie es más importante que otro. Diferentes sí, diferentes responsabilidades también, pero nadie es más importante que otra persona. Seamos como Jesús y todos los líderes que lo siguen, honremos a otros reconociendo su importancia en el cuerpo de Cristo. Son tres cosas que ya vimos. La cuarta manera que debemos de honrar a otros: honramos a otros respetando su posición de autoridad. La Biblia habla mucho de esto. De hecho, habla más de esto que otros aspectos de honra. En Proverbios 3:9 dice: honra al Señor. Primero y por encima de todo debemos de honrar a Dios, quien es la autoridad más grande que puede haber. Debemos de honrar al Señor. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque tienen una posición de autoridad en tu vida, en mi vida, y debemos de honrar a nuestros padres. Dice en 1 Pedro y en Efesios, dice: esposos, honren a sus esposas como coherederos de la vida, y que las esposas respeten o honren a sus esposos. ¿Por qué? Porque hay posiciones de autoridad. Dice Levítico 19:32, dice: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta, honra a los ancianos. ¿Por qué? Porque por su edad hay una posición de autoridad. 1 Timoteo 5:17 dice que los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. ¿Por qué? Honra a tus autoridades, está diciendo Dios. Romanos 13:1-7 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Al que deben respeto, muéstrenle respeto; al que deben honor, ríndele honor. Honramos a otros respetando su posición de autoridad. Como podemos ver, Dios habla mucho de esto en las Escrituras. En parte porque es importante para Dios, y en otra parte yo creo que menciona más esto porque somos resistentes, porque tendemos a ser rebeldes de corazón a dar honra a las personas que ejercen autoridad sobre nosotros. Y además, si no existe este honor, y vaya que en nuestra cultura no existe mucho de ese honor a las autoridades, pero si no existe ese honor a las autoridades, la civilización no puede existir. Sin la honra a las autoridades no existe. Las familias son tan fuertes y saludables como la honra que se le dan a los padres en el hogar. Y en la iglesia es lo mismo, en la vida civil es lo mismo. La honrar a las autoridades es sumamente importante. Todos somos iguales de valiosos, pero no todos tenemos la misma posición. Y honramos a otros cuando respetamos la posición que se les ha dado. Y como vimos el pasaje, cada persona en autoridad recibió esa posición. ¿Por quién? Pues a lo mejor fue una persona que le dijo, pero finalmente Dios determina la posición de autoridad. Si alguien que tiene un cargo o responsabilidad, así es como ya viene en la vida práctica, te pide hacer algo o dejar de hacer algo, siempre y cuando lo que te están pidiendo no está en oposición a Dios, quien es la autoridad máxima, a quien debemos de honrar por encima de todos los demás, y está dentro de su área de autoridad, no someternos a lo que nos dicen que debemos de hacer, sea en las autoridades civiles o en la casa o en la iglesia o donde sea. No someternos, ignorarlo o resistirle es deshonrar no solo a la persona, sino al Dios quien les dio esa posición. Esa es la parte incómoda, ¿verdad? Pero es verdad. Y honramos a otros respetando su posición de autoridad. Fuera de la iglesia, eso se puede ver como, por ejemplo, faltarle respeto a un gobernante, a un líder, un maestro, un anciano, un oficial. Es deshonrar a una persona que tiene una posición de autoridad, y no deberíamos de hacerlo. La única excepción es lo que comentaba. Si ellos te están pidiendo que hagas algo que es ilegal o que va en contra de nuestra autoridad más grande que ellos. En la iglesia eso se puede ver como ignorar o faltarle respeto a una mujer que tiene una posición
o que te pide que hagas algo, o dejar en visto a tu líder de grupo Conexión y no responderle. Se puede ver como ignorar a la petición de un líder quizás, o no llegar preparado, no llegar a tiempo cuando están pidiendo que lo hagas, y muchas otras cosas más. Jesús establece al liderazgo, a la autoridad. Y en la iglesia Él ha puesto apóstoles y profetas y evangelistas y pastores. El pastor establece a los directores o líderes de ministerio. Los directores de ministerios establecen a los voluntarios que sirven en esos ministerios. Así que deshonrar a una persona que tiene una posición dentro del cuerpo o fuera del cuerpo es deshonrar a la persona que lo puso ahí. ¿Y quién puso a la persona ahí? Dios finalmente es quien establece las autoridades. Ojo, oponerse a un líder que está oponiéndose al liderazgo supremo de Jesús no es deshonrar a Dios, ni es deshonrar al líder que te está pidiendo que hagas algo. No estoy diciendo que si alguien te pide hacer lo que Dios dice que no debes de hacer, deberías hacerlo. Al contrario, deberías de ignorar eso y no deberías de hacerlo. Nuestra lealtad es para Cristo primeramente. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar. Sin embargo, aun y cuando una autoridad en el gobierno o en tu casa o en la iglesia, donde sea, cuando una autoridad se opone a nuestra máxima autoridad, quien es Jesús, no deberíamos de seguirle el ejemplo, no deberíamos de obedecerle ni someternos, pero podemos caer en rebeldía y pecado si nos oponemos de una manera deshonradamente. O sea, aún dentro hay maneras de responder a nuestras autoridades, aún cuando ellos están mal. Un ejemplo: si tu padre o maestro o líder en la iglesia te pide hacer algo que se opone a Cristo, no lo hagas. No lo hagas. Honra a Cristo, pero hazlo de una manera respetuosa, la menos deshonradamente que lo puedes hacer. Y quiero mostrarles un ejemplo muy práctico en el apóstol Pablo, en Hechos 23. Un líder de Israel está en oposición a Cristo, al evangelio. Por lo tanto, y como Pablo está siguiendo y siendo obediente a Jesús, él está en oposición a Pablo. Y le manda a una persona. Bueno, aquí dice el pasaje, dice: ante esto Pablo dijo algo que era verdad y no le gustó a el líder de Israel. Y dice: ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. O sea, ¿eso está bien? No está bien. Está mal. Y Pablo dice: hipócrita, ustedes también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo: ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban juntos, escuchen esto, los que estaban junto a Pablo le dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Escuchen la respuesta de Pablo: hermanos, no me había dado cuenta de que era el sumo sacerdote. Respondió Pablo: de hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. ¿Sí ven eso? Pablo no hizo lo que dijo el sumo sacerdote, porque dijo: deja de predicar de Jesús. Y Pablo dijo: no, yo no puedo, porque mi autoridad más alta dice que tengo que hacerlo. Y luego el sumo sacerdote hizo algo que no debería de hacer, abusa de la ley. Y cuando Pablo se dio cuenta que venía del sumo sacerdote, que era su autoridad en Israel, reconoció y dice: sabes que yo no sabía que era él. ¿Dónde voy con esto? Si una autoridad nos dice que hagas algo que deshonra a Cristo, no le hagas caso. Pero hay maneras de responder. Hay el camino correcto por donde ir. Y no deberíamos hacer las cosas de la manera más honradamente y respetuosamente posible. Lo mismo, hijos, nietos, todos. Si llegara a pasar que algo sucede así en nuestra casa, no nos da el derecho de faltarle respeto a nuestros padres. Podremos desobedecerlos si lo que están pidiendo que hagamos va en contra de lo que Dios dice. Sí, y deberíamos de someternos a Dios, pero no nos da el derecho de faltarle respeto. Eso es lo que quiero resaltar. Y es la manera que nosotros honramos a las personas como Dios quiere que los honremos. Es la número 4. Número 5 y los otros 3 vamos a ir rápido. Honramos a otros con nuestras palabras. Honramos a otros con nuestras palabras.
Efesios 4:29 dice que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Por eso tenemos como iglesia, tenemos ocho valores. ¿Cuántos de esos? 8 valores como iglesia. Uno de nuestros 8 valores son las palabras de vida. Y dice esto: aprovechamos cada oportunidad para honrar, animar y motivar a otros. Y si no edifica, no lo decimos. ¿Por qué? Porque creemos que esto es importante, el honrar a las personas con nuestras palabras. Y esto es tan sencillo y tan poderoso, pero tan pocos de nosotros lo hacemos suficiente. No aprovechamos las oportunidades para honrar a las personas con nuestras palabras muchas veces. No nos cuesta nada dar oye, gracias por lo que hiciste. Oye, te felicito, se ve que te esforzaste y trabajaste duro. Oye, vi que estabas haciendo eso y me bendijo ver o admiro tu corazón. No nos cuesta nada honrar, felicitar, agradecer y reconocer a las personas, pero muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces lo único que realmente pudiéramos necesitar es que alguien dijera: oye, te felicito, te reconozco esto, oye, sigue así, estás haciendo un buen trabajo. Y nomás te lo quería decir. No, oye, te puedo decir algo. Oye, estoy orgulloso de lo que estás haciendo aquí. No dejes de hacerlo. Yo creo que eso honra a Dios y agrada a Dios, y síguelo haciendo. Deberíamos aprovechar nuestras palabras para honrar a las personas. Por el otro lado, no deberíamos de hablar mal de las personas, porque eso deshonra a las personas con nuestras palabras. No sacar a relucir sus defectos ante otros cuando vemos que otros están haciendo algo indebido. No burlarnos de sus errores. Eso es deshonrar a las personas. Es una manera, el no resaltar esas cosas es una manera de cuidar la honra de otras personas. Entonces, honremos a las personas con nuestras palabras. Número 5. Número 6, solo 2 más. Honramos a otros con nuestro trato. ¿Cómo los tratamos? Romanos 12:10 dice: anímense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Algunos ejemplos prácticos de cómo deberíamos de honrar con nuestro trato. Y esas son cosas que se han ido perdiendo en nuestra cultura. Alguien se va a acordar de algunas de esas cosas y va a decir: ay, yo recuerdo cuando hacían esas cosas. Muy prácticos. Por ejemplo, cuando nos ponemos de pie cuando una persona entra a un cuarto. Antes hacía eso. Era una manera de honrar a una persona mayor, a una persona con posición. Pero si la persona merece honor, una buena manera: oye, entró alguien y nos ponemos de pie. No quiero que convertirnos nunca en un lugar como que hacemos las cosas por obligación, pero que es una manera de honrar, porque reconozco el valor inherente o la posición que tiene la persona. Pues me pongo de pie cuando entran al lugar. Aquí va uno que se ha perdido bastante. Cuando vemos a las personas a los ojos, cuando los saludamos, vemos a los ojos y un saludo firme. Cuando estamos hablando con ellos y los estamos viendo a los ojos. Aquí va una manera que podemos honrar a las personas. Cuando nos están hablando y estamos ignorando nuestro teléfono porque estamos hablando con una persona. Hay una persona, una creación delante de Dios que merece ser valorada, está enfrente de nosotros. Ignoramos el teléfono porque estamos hablando con una persona. Es una manera de honrar a las personas. Cuando le abrimos la puerta para otra persona, es una manera de honrar a la persona. Pásele tú, pásele usted. Cuando escuchamos para entender a las personas y no para responder, es una buena manera de honrar a las personas. Y honramos a otros con nuestro trato. Y hay muchos ejemplos de cómo lo podemos hacer. Y por último, honramos a otros cuando consideramos sus necesidades. Los honramos cuando consideramos sus necesidades. Dice Gálatas 6:10: por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Algunos ejemplos bien prácticos aquí también. Cuando visitamos a algún enfermo, es una manera de honrarles. Estoy reconociendo tu valor. Eres una persona importante y estás enferma, o estás en la cárcel, o estás en una situación. Yo te visito, y honramos de esa manera. Cuando le cedemos nuestro asiento, cuando ya no hay cupo,
Quizás es porque es una dama, eres caballero y le cedes tu lugar, o es una persona mayor y le cedes tu asiento, o simplemente puede ser alguien más joven que tú, pero pues, yo voy a ceder mi asiento. Es una manera de honrar a las personas. Cuando les damos un abrazo a las personas cuando lo necesitan, porque preguntamos tantas veces, ¿cómo estás? Y si alguien te dice, oye, pues estoy batallando, o disiernes que a lo mejor están pasando por algo difícil, puedes ignorarlo y seguir adelante, pero a lo mejor dices, oye, puedo platicar contigo, a lo mejor necesitan un abrazo, a lo mejor necesitan que alguien les escuche y que hable con ellos. Cuando los escuchamos, cuando están atravesando un tiempo difícil, cuando le damos a una persona mayor subir una rampa o unas escaleras, cuando le damos un ride, un aventón a alguien en la camioneta o el carro, cuando está haciendo frío, cuando está lloviendo, cuando hace mucho calor. Son maneras que podemos honrar a las personas. En conclusión, 7 cosas que vimos. Hay muchísimos puntos de aplicación, pero todo se resume, yo creo que en 2 cosas. Y me gustaría que, ojalá y Dios haya señalado algunas cosas específicas a todos, pero si queremos ser líderes que estamos siguiendo a Jesús, grandes líderes, hay 2 cosas que podemos resumir todo esto. Es esto: honra a otros reconociendo su valor inherente y su posición dada por Dios. Honra a otros reconociendo su valor inherente y su posición dada por Dios. Si no honramos a otros, es porque no los estamos valorando como deberíamos de valorarlos. Empieza con cómo los vemos, cómo los percibimos. Si estás batallando por honrar a tus padres o alguna autoridad o cualquier persona, la verdad es que no lo estás valorando como Dios quiere que lo estés valorando. Entonces empecemos a verlos, y todas estas cosas que mencioné los vamos a empezar a hacer de manera automática cuando empezamos a valorar a las personas por quienes son y cómo Dios los hizo. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos crecer en esta área? Yo creo que sí. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica esto y seguir a Jesús en todas las áreas de liderazgo para ser los líderes que Él quiere que seamos. Vamos a orar en conclusión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy fuimos desafiados con un tema contracultural, especialmente en algunas áreas, hablando de honrar a nuestras autoridades. No estamos acostumbrados a tantas estas cosas ya, pero son importantes. Nuestro Señor Jesús lo hizo. En la palabra hay muchos ejemplos y se habla de esto. Así que nosotros que estamos siguiendo a Jesús deberíamos hacerlo también. Y pedimos que nos ayudes, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo a poner en práctica estas enseñanzas. Que seamos hombres y mujeres que vemos el potencial que hay en otras personas, que somos humildes, hombres y mujeres líderes de coraje y valentía, y líderes que honran a las personas debidamente. Ayúdanos a crecer el liderazgo para que podamos llevar las buenas nuevas y tu amor y tu mensaje a mucho más personas, Señor. Gracias por cada líder que has puesto en nuestra iglesia y los que estás levantando, Señor, y son muchos. Gracias por ellos. Sigue inspirándonos y llamándonos hacia la misión y la visión que nos has dado. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús.